Análisis político con Rubén Aguilar. Justamente a las 7 de la mañana con 7 minutos. Mi querido Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Qué tal? Buen día a la audiencia. Hoy es 13 de marzo. Sí. Y un día como hoy, pero del 2013, fue elegido como papa el cardenal argentino Bergoglio, el primer latinoamericano, el primer jesuita, y hoy arranca su 7º año de pontificado. Y pues me parece a mí muy importante el papel que sigue jugando el Papa como un agente, diría, religioso, pero también político. De los más o menos 7.200, 7.300 millones de habitantes que tiene el mundo, 2.300 millones son cristianos, y de esos, que es la religión más grande del mundo, muy seguida de los musulmanes, del islamismo, pero sigue siendo los cristianos la religión con más adeptos en el mundo. Y de esos 2.300, unos 1.200, más de la mitad, son católicos. El resto son las iglesias ortodoxas, las iglesias de la Reforma, luteranos, anglicanos y muchas de estas nuevas iglesias evangélicas. Y en estos 6 años, el Papa, pienso, se ha enfrentado a 2 grandes problemas. Al interior de la Iglesia, pues los sectores más conservadores, crustados en la curia romana, en lo que sería la estructura administrativa de la Iglesia en Roma, con un pequeño grupo de cardenales y algunos obispos de los Estados Unidos que han de manera decidida enfrentado el proyecto de cambio del Papa a la Iglesia. Probablemente no se había visto algo así en los últimos 100 años o más, de un grupo que confrontara de manera abierta, incluso usando medios, para ir en contra del proyecto de renovación del Papa, donde una curia metida en grandes líos en el manejo del Banco Vaticano, que no seguía las reglas de operación de los bancos en Europa, extraordinariamente conservadora la posición, protegiendo a pedrastras, etcétera, etcétera. Y de cara externa, que tiene que ver con el interior, pero se expresa de manera más claramente hacia el exterior, pues es este tema del abuso de sacerdotes de menores a lo largo de los últimos 40, 50, 60 años, y la actitud de obispos que tomaron la decisión de proteger a estos criminales, diría, y pues no llevarlos a la justicia, sino cambiarlos de parroquia, y siguieron haciendo sus crímenes abusando de menores. Pues ahora, en este nuevo capítulo, este nuevo año, este 6º año de pontificado, pues el Papa se sigue enfrentando básicamente a esos 2 problemas. Pienso que ha avanzado en términos de su debate o de su lucha en contra de la resistencia de la curia romana, pero sigue ahí. Y bueno, todo este problema del abuso de menores por parte de sacerdotes, que pues seguimos conociendo casos, aunque es cierto que ha disminuido el tema, o el problema más que el tema, el problema en los últimos 5, 6, 8 años, y que son casos que remiten a años de atrás, pero eso de todos modos sigue siendo un tema muy, muy importante para el Papa. Y diría, para terminar mi comentario y que podamos platicar, que bueno, el Papa tiene ahora 83 años. Es una decisión de él si seguirá después de los 85 años siendo el Papa, o decide, como lo hizo el Papa Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger, que al cumplir los 85 años renunció. Hoy tiene 91, sigue viviendo en el Vaticano. No sabemos, en el derecho canónico no está estipulado con mucha claridad
que los obispos a los 75 años deben de presentar su renuncia y ser sustituidos, pero en el caso del Papa no, puede seguir hasta su muerte, como ha sido así a lo largo de los 2000 años de historia, y solo hay 2 o 3 casos de algún Papa, uno en el siglo XII, XIII, que después de un tiempo renunció, y por eso fue algo excepcional la renuncia del Papa Benedicto XVI. Entonces, pues habrá que ver cuál es la decisión del Papa. En todo caso, le quedan 2 años por delante, o 3 años por delante para sacar sus proyectos y en todo caso tomar una decisión que no se sabe cuál es en este momento. Y pienso que pues es muy importante seguir lo que ocurre con el gobierno del Papa Francisco, una vez pues que al final de cuentas, con más o menos fuerza de lo que puede significar su mensaje al interior de los fieles de la Iglesia Católica, probablemente en el mundo no hay ningún personaje que tenga la posibilidad de comunicarse con 1.200 de sus propios fieles como para hacer valer su voz, además de lo que pueda significar en los foros o en los ámbitos de las personas que no son católicas. Rubén, y pues ¿cómo se podrá eliminar este problema, esto del pues el ataque a los menores? Porque algunas personas dicen, pues una posible solución sería eliminar el celibato, pero se ve difícil, ¿no?, que se pudiera eliminar. Pues mira, es un enorme problema, es real. UNICEF plantea que el 97% de los casos de abuso a menores se dan en el ámbito de la familia, de personas ya casadas, tíos, abuelos, sí, hermanos, que son los grandes abusadores. La Iglesia Católica sería muy menor, sí, pero ofende muchísimo porque es usar a Dios y aprovecharte de eso, de personas que supondrías que no lo deberías de hacer. Yo estoy absolutamente cierto que la Iglesia debería de dejar opcional el celibato, pero no es un tema relacionado con el celibato. Te digo, está absolutamente documentado que la mayoría de los casos, la inmensa mayoría de los casos de abuso son de personas casadas. En este sentido no resolvería el problema. Me parece que el problema, acaba de haber en Roma una reunión por primera vez de todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo para acordar un mismo estatuto de reacción ante estos tipos de este tipo de problemas, porque cada diócesis en el mundo de unas 170 conferencias episcopales del mundo, cada uno de los obispos reaccionaba por su cuenta, incluso no solo la conferencia, sino cada obispo por su cuenta, y ha sido parte del problema. Entonces han tomado una serie de normas y medidas y acuerdos que implica un manual de cómo reaccionar, que implica hacer más duras las penas en el código del derecho canónico de la Iglesia. Muy probablemente el punto central estaría, como lo han planteado las organizaciones de víctimas, en lo que se llamaría la tolerancia cero. Un sacerdote, cualquiera que sea, al menor caso, debería ser expulsado de la Iglesia y entregado a las autoridades. En todo caso, el problema mayor ha sido que estos personas con problemas psicológicos, que al final de cuentas hacer este tipo de abuso implica problemas muy serios de personalidad, ¿no?, problemas psicológicos, pues se les dejó estar y por eso siguieron perpetrando su crimen. La posibilidad de la tolerancia cero me parece que puede ser uno de los elementos más importantes en la Iglesia, y que de otro lado pues los obispos no cubran, sino que inmediatamente denuncien como una acción criminal la acción de los sacerdotes, que insisto, pues son muy minoritarios respecto al enorme problema de la pederastia en el mundo, pero ofende de manera particular porque se supone que quien lo hace debería ser exactamente lo contrario, proteger a los niños, ayudarlos, y
y además usan en su carácter de personas que supuestamente representan pues ciertos valores, son emisarios de Dios, toda esta cosa pues lo hace muchísimo más grave. Así es, pero entonces sería pues también detectarlos desde el seminario, ¿no? Porque pues yo me imagino que a alguien que practica la pederastia no se le ocurre así de buenas a primeras, ¿no? Tienes absoluta razón, y de hecho en esta reunión en Roma se planteó la necesidad de mejorar muchísimo la selección de los candidatos al sacerdocio, y en este sentido actuar como una fuerza preventiva. Dos, también se acordó trabajar mucho más en la formación afectiva de los sacerdotes y en la formación teórica conceptual también, porque aquí hay un elemento central, como tú bien dices, que habría que modificar. Tendrían que hacer mucho más filtro, mucho más serio, mucho más consistente de estudios psicológicos de los que quieran entrar al seminario para detectar la posibilidad de estas desviaciones del comportamiento sexual que llevan a que ocurran estas cosas. Y como dices, obviamente si lo comparamos con el resto de los abusos que se cometen contra niños, pues es mínimo el de la Iglesia. Sin embargo, pues por tratarse de una institución así, pues provoca escozor, ¿no? Y provoca escándalo, pero pues sí, es mínimo en comparación con otro. Obviamente que eso no es ningún consuelo. No es ningún consuelo, jamás puede ser tomado como consuelo, simplemente es para ubicar el contexto de las cosas, pero como tú lo señalas, pues es absolutamente indignante, llama al escándalo, sin duda, porque el carácter, por lo que se supone que representa la figura del sacerdocio, y por eso lo hace tan particularmente agresivo, y en razón de eso implica en la necesidad de una condena definitivo. Y espero pues que el Papa pueda en estos próximos años que le quedan de vida o que le quedan de pontificado, lo que él decida, pues seguir en este proceso de cambio de la institución tan conservadora, tan fuera de la realidad en muchos temas, y que el Papa pueda seguir en este proceso de cambio y por otro lado pues hacer frente a este enorme problema que le tocó gestionar en su mandato, que es un gravísimo problema para la Iglesia Católica. Así es. Pues como siempre, muy interesante tu comentario, mi querido Rubén, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Alejandro, nuestra audiencia. Buen día. Muy buenos días, Rubén Aguilar.